Muchas bendiciones, hermanos. Aquí trabajando un poquito el libro del Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Y pues básicamente venía un pensamiento mientras meditaba en este capítulo, y es que mi proceso de liberación verdaderamente va a empezar cuando esté dispuesto a reconocer que soy esclavo. Porque de lo contrario, no se va a empezar a dar. Vamos a estar pensando nosotros que estamos en un proceso de liberación, pero no queremos reconocer de qué cosas somos esclavos. Entonces, a eso se le llama negación, incluso en psicología. Entonces, yo quiero leer algunos versículos del Evangelio según Juan, en el capítulo 8. Voy a leer algunos versículos así salteados con el propósito de poder explicar en breves minutos este pensamiento. El pensamiento es este, ¿verdad? Que para yo empezar un proceso genuino de liberación, tengo que estar dispuesto a reconocer que soy esclavo, ¿verdad? Porque esto le pasó a estos judíos. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. O sea, para ponerlo en un lenguaje más práctico, eran cristianos, pues los judíos se habían convertido a él. A Jesús es lo que dice ahí. En el 32 dice, en la parte B del 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les estaba diciendo el Señor Jesús a ellos, ¿verdad? A los que habían creído. Luego en el versículo 33 dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres, ¿verdad? O sea, ellos no reconocían que habían sido esclavos. Y Jesús les está diciendo ahí, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Porque, o sea, uno cuando viene a Jesucristo, el primer paso, ¿verdad? Uno se convierte, pero empieza un proceso de liberación, de restauración, de sanidad, y que tantas cosas, pues. Entonces ahí dice que los que habían creído en él les dijo esto, y ellos se ofendieron. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, porque dice que tenemos que ser libres. No lo aceptaban, y habían sido esclavos de un montón de gente, de un montón de emperadores, ¿verdad? Luego en el versículo siguiente dice, en el 33, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Lo que acabo de leer, como tú dices, seréis libres. En el 34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. O sea que prácticamente ellos no habían entendido que el pecado era un modo de esclavitud. Y ese se los estaba explicando, pues, ¿verdad? Y no captaban, no querían reconocer que eran esclavos del pecado. Aparte que habían sido esclavos de, como le repito, de varios emperadores. Luego vamos a saltar hasta el 39, dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Ellos no querían reconocer. Por eso la Biblia también dice, ¿verdad? Que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, y Dios no es mentiroso. Entonces, en este caso, nosotros nos estamos convirtiendo en mentirosos. Y me impacta, esta palabra es muy fuerte realmente. Yo la he leído muchas veces, incluso tal vez se ha predicado muchas veces de esta palabra, pero dice que habían creído en Él, se habían convertido a Él, a Jesús. Pero Él le dice, bueno muchachos, ahora tienen que empezar un proceso de liberación. Conozcan la verdad y la verdad los va a hacer libre. Yo soy la verdad. Y nosotros no somos esclavos de nadie. Va, pues, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y nosotros no nacimos de fornicación. Nosotros no somos esclavos. O sea, no habían entendido. Precisamente Él les dice ahí, no habéis entendido todo lo que les he dicho. Dando a entender entonces que ellos no querían. Y lo que sigue es más fuerte porque les dice,
yo vengo de Dios. Si su papá fuera Abraham, harían las obras de Abraham. Yo vengo a decirle la verdad y no me creen, me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo porque ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, es padre de mentira. Miren qué fuerte. Pero ellos ya habían creído en él. O sea que de alguna manera nosotros, cuando venimos a Jesucristo, necesitamos, sí o sí, un proceso de ministración, de restauración, de liberación. Se debe de hacer. Aunque uno piense que era bueno y que no cometió ninguna situación antes de Cristo, necesitamos pasar por ahí. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros cuando venimos al Evangelio no nos ministramos? Pasamos 2, 3 años o 4 años después de que nos convertimos y nunca buscamos esto. Tal vez por ignorancia de algunas personas y de otras porque piensan que no necesitan ministración, porque cada vez que se habla de ministración es porque tengo algo malo. No hemos entendido el concepto exacto de lo que es una ministración. Él les dijo, ¿verdad? Conozcan la verdad, expónganse a la palabra, expónganse a mí, anden conmigo y yo los voy a hacer libres, porque les digo, si permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, o sea, manténganse en mí. Entonces, conforme uno se congrega, la palabra, la predica, lo va limpiándolo, ahí es una administración, pero es necesario también una administración personal con alguien, con un ministro que tenga ese don, ¿verdad? Esa autoridad. ¿Para qué? Para que nos limpie, aunque nosotros pensemos que no necesitamos. Porque entonces si nosotros no necesitamos o pensamos y decimos que no necesitamos, estamos haciendo mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Entonces en este caso nosotros somos los que no estamos queriendo reconocer que fuimos esclavos, que somos esclavos de algo aún en Cristo. Y por lo tanto entonces, dice ahí, muy fuerte, que nuestro padre es el diablo. Reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero eso fue lo que Jesús les dijo. Porque no querían reconocer que necesitaban una liberación. Ya eran cristianos, porque habían creído en él. Versículo 31, ¿verdad? Luego dice en el versículo 45, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios, pero ya habían creído. Qué importante es la liberación de nuestras vidas, de nuestras almas. Es importante. Las liberaciones tienen muchas facetas. Las liberaciones se pueden dar de muchas maneras y en muchas manifestaciones. No pensemos nosotros que una liberación siempre va a ser como una cosa vergonzosa para nosotros. Pues si no accedemos, Dios va a permitir ese tipo de vergüenzas, ¿verdad? Porque a veces pensamos que vamos a sacar la lengua, vamos a vomitarse, los ojos se nos van a desorbitar, nos va a dar vuelta la cabeza. Es que sí estamos verdaderamente en ese nivel. Pero acá simplemente había que exponerse a la palabra para ser libre, ¿verdad? Entonces, el pan de la liberación es para los hijos. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a la sirofenicia. El pan de liberación es para los hijos. No es motivo de vergüenza. Al contrario, ¿verdad? Yo quiero ser libre y voy a empezar mi proceso de liberación. Porque entonces podemos involucionar. Ustedes no vienen de Dios porque no quieren liberarse. Son esclavos. Miren lo que están haciendo. No somos esclavos y desde que venimos a Cristo, Cristo nos liberó, dicen muchos, ¿verdad? Somos libres de todo. Entonces habría que, esas personas que dicen eso, que nos expliquen con detalle estos versículos, ¿verdad? Bueno, luego dice, porque no sois de Dios. Versículo 48, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me honráis a mí, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En el 52 dice, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Entonces ahí prácticamente está una discusión de liberación, una doctrina de demonios, una doctrina de la liberación de demonios. Necesitamos nosotros constantemente estarnos exponiendo a la verdad, a la palabra. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad, el camino, la vida. Y constantemente Él nos va a ir liberando y nos va limpiando, como
Piénselo, dijo a sus apóstoles en la última cena. En el Evangelio según Juan capítulo 13, después de haber cenado, se levantó y empezó a lavar los pies. Él dijo, ustedes están limpios por la palabra, ustedes han sido liberados por la palabra que les he hablado. 3 años y medio han estado exponiéndose a la palabra y han sido liberados. Ustedes no necesitan lavarse, sino solo los pies. Tremendo. Necesitamos someternos a un proceso de liberación en el nombre de Jesús, para que verdaderamente venga el Hijo, y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ese es el anhelo, o debería ser el anhelo, de todos aquellos que han venido a Jesús, que hemos creído en Jesús, para que más adelante, si nos negamos a reconocer que hemos sido esclavos, no nos vayan a llamar hijos del diablo. Renunciamos en el nombre de Jesús. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que someternos a una liberación en el nombre de Jesús.